Mire, hay a propósito del COVID, de todo este tipo de esfuerzos que se hacen procurando volver a la normalidad. Ayer se produjo una manifestación ahí, hay un grupo de colegios privados que está solicitando, hablan de 67 centros educativos privados del Gran Santo Domingo y uno de Sosúa, está en la portada de uno de los diarios de la mañana de hoy, que están solicitando al Ministerio de Educación la vuelta a clase. Ellos le están pidiendo permiso al Ministerio de Educación para que los estudiantes vuelvan al aula. Usted dirá, bueno, esto tiene sentido, tiene lógica este tipo de cosas. Uno sabe que los colegios han estado recibiendo paga, que los colegios no tienen los chicos en las aulas, pero que hay que pagarle, y se le está pagando. Entonces usted dirá, pero ¿para qué los colegios quieren que los chicos vuelvan al aula? Bueno, hay operaciones adicionales, los colegios tienen una cafetería, tienen actividades que los muchachos hacen, hay cosas que se dan allí, que ciertamente eso está inoperante ahora porque los chicos no están yendo a las aulas. Uno dice, pero por el contrario, cuando los chicos van a las aulas hay que prender los aires acondicionados, hay que hacer cosas que hacen que el colegio gaste más. Todo ese tipo de cosas te lo puede pensar. Pero la verdad es que ellos están planteando la vuelta de los estudiantes a las aulas. Ayer hubo una respuesta frente a eso. La vocera del Ministerio de Educación, Diulca Pérez, decía que no es posible establecer esto sin que antes se produzca una reunión en la mesa técnica que están coordinando el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, porque tiene que pasar esta decisión no por lo que decida el Ministerio de Educación, sino por lo que establezca en materia sanitaria el Ministerio de Salud Pública o el Gabinete Sanitario, que ha estado manejando todo este tipo de cosas después de que el presidente Abinader lo designó para el manejo del asunto, de la crisis. De modo que vamos a esperar a ver qué ocurre. La ADP sigue negada a ir a las aulas hasta que no se cumpla con la vacunación total del magisterio, y no solamente que se aplique la primera, sino la primera y la segunda vacuna. Al día de ayer habían vacunados 18.400 maestros. La vacuna comenzó a aplicarse para los maestros el 25 de febrero pasado, y al día de ayer, que estábamos a 9 de marzo, había una cantidad de 18.400 maestros vacunados. Yo he dado el dato aquí de que tenemos aproximadamente 100.000 maestros. Si este es el número, yo creo que dentro de poco tiempo pudiéramos, con las facilidades que se están dando y con la llegada de nuevas raciones, de nuevas dosis, pudiéramos estar vacunando a una cantidad importante de maestros, no con la segunda vacuna, pero por lo menos con la primera, que uno pudiera pensar que con la primera vacuna aplicada ya a los maestros pudieran volver a las aulas sin mayor riesgo. Bueno, de aquí a que se inicie el retorno a las aulas, según la fecha que ha planteado el ministro, que es, o el consejo, el 6 o el 7 de abril, después de Semana Santa, ¿verdad? Después de Semana Santa. Estamos hablando que es un mes, son 30 días, 4 semanas. Yo no veo difícil que ya ha llegado aquí 2 millones de vacunas la semana que viene de Sinovac, como plantea el ministro de Salud. Ya tenemos 1 millón prácticamente. Los docentes están en ese grupo de 1,5 millones, 1,600,000 que está en fase 1. Yo no veo difícil ni veo utópico que aquí hayan 80,000 docentes vacunados de aquí a fin de mes. No veo que sea difícil, tal vez. No en un mes. Tal vez incluso con la segunda dosis, la mayor parte de ellos. Ahora, donde está la resistencia es los maestros que no quieren. Es todo negativo. Los maestros no, la ADP como institución. La ADP como institución, exactamente. Sí. Gracias, Freddy, por la precisión, porque vale. Es todo negativo, es todo no, condición. No han puesto de su parte en nada. No han hecho ningún esfuerzo, no han dicho en ningún momento, no han tenido ninguna empatía hacia un estudiantado y una familia dominicana que requiere de la vuelta al aula. Dani refería a los colegios privados, que son los que están pidiendo en una nota que trae el Diario Libre. Dice que 76 colegios están pidiendo, 67 del Distrito Nacional, volver al aula. Yo no tengo la menor duda de qué tipo de colegio es ese, qué tipo de perfil.
Son colegios de seguro de alto nivel Sí. que prepararon sus aulas para eso. De clase media y alta. Y alta, que ya invirtieron y tienen sus planteles preparados, con distanciamiento. Esa gente no requiere una cafetería ni nada que se le parezca, todo lo contrario. Y esa gente está cobrando su dinero igualito. Sí. Y lo digo, lo digo como parte, como padre. Y cumpliendo con el calendario. Pero además, exactamente, la mayor parte de esos muchachos que están en estos colegios de alto perfil, la mayoría de ellos en el Gran Santo Domingo y particularmente en el Polígono Central del Distrito Nacional, no han tenido problemas mayores con perder clases. Porque esos colegios tienen años preparándose, la mayoría de ellos para la virtualidad, porque ya es parte de su dinámica normal, y los perfiles de los estudiantes en ese tipo de colegios no tienen problemas de conectividad, no tienen problemas de acceso a un instrumento electrónico. Son los jovencitos de los sectores más vulnerables que a veces el papá o la mamá tienen que dejar el teléfono de su casa. Así es. Y se trabaja sin teléfono, porque la gente no puede comprar 6 equipos electrónicos. Entonces, a quienes están golpeando ciertamente los maestros y la actitud negativa de volver al aula no es a lo que más pueden. Por eso yo cuando he dicho, cada vez que yo veo a este grupo de gente que pienso que tiene un concepto muy equivocado de cómo son las dinámicas escolares, no sé, a veces pienso que no tienen hijos, o nunca tienen hijos, o no tienen familias con hijos, y no entienden esa situación que padece un padre de clase media, media baja o padre pobre, con los muchachos en la casa el día entero, sin posibilidad de darle los instrumentos para que pueda completar un proceso educativo independientemente de los esfuerzos que están haciendo, que hacen algo pero no lo consiguen todo, que dicen que la presión de los ricos y los colegios ricos para volver a la clase, como que esos colegios de ricos o esos colegios de alto perfil han tenido un descenso en su beneficio. Están cobrando lo mismo, pagando menos luz. Esos colegios pagan muchísima luz, tienen aire acondicionado y todas esas cosas. Sus casas están vacías. Entonces, posiblemente, desde el punto de vista financiero, a esos perfiles altos le vaya mejor con los muchachos en su casa. Sí. No, es a esos perfiles que están presionando de vez porque quieren mejorar la calidad que le pueden dar, porque independientemente que sea a distancia y que tengan todas las facilidades que tienen, no es lo mismo. Hay debilidades. Pero donde está el drama real, y yo estoy cansado de decirlo aquí, es en los perfiles socioeconómicos más bajos. Sí. Es en la escuela pública, que es la que urgentemente tiene que volver al aula. Y en el interior la conectividad es difícil. Es difícil, señores, y hay lugares en los cuales, y no me voy a cansar de decirlo, el nivel de positividad del COVID es muy bajo. Muy bajo. Aquí deberíamos estar en el aula, en al menos 25, 26 provincias. Ya, deberíamos estar en el aula. Ya. Desde enero. Desde enero. Y en eso debería estar montada toda la sociedad y sobre todo la ADP, que lo que ha puesto es cualquier cantidad de peros para... Ni siquiera ha tenido la decencia esa directiva de participar en las actividades donde se han tomado decisiones y donde se hacen anuncios en un claro desdén y dándole la espalda a un reclamo social. Entonces, estos colegios, yo imagino, reitero el perfil, y yo no tengo ninguna duda de que van a clasificar, porque cuando ellos vayan, como decía Diulca, que vayan al gabinete de salud y vayan a inspeccionarlo, van a encontrar todo como es, baño como lo están pidiendo, van a encontrar lo higienizante como lo están pidiendo, van a encontrar el estacionamiento como lo están pidiendo, van a encontrar la ventilación como le están pidiendo la normativa que estableció el Consejo Nacional de Educación, van a encontrarlo todo y posiblemente abran sin mayores problemas. El problema son los otros. Es ahí donde radica la situación que hay que atender y para la cual requiere que todo el mundo empuje el carro en la misma dirección, y los maestros son fundamentales en este proceso. Entonces, cuando uno ve esto, como decía, yo estoy seguro de que en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, los maestros están vacunados, la mayor parte de ellos. Pero ese no será el problema entonces. Hay un programa... Porque hay otros problemas. Fíjense. Yo estoy de desacuerdo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que digo, tenemos que ser parte de la solución. Claro. O sea, si hay otro problema, el maestro lo tiene que estar, vamos al plantel, ¿qué es lo que hay que hacer para que los muchachos vuelvan? ¿Qué podemos hacer?
Mira, es eso. los maestros tienen que mostrar, sí, yo creo, un grado mayor de colaboración y un grado mayor de disposición, porque tenemos el COVID y vamos a lidiar con esto durante un buen tiempo todavía. Los estudiantes necesitan, yo creo que una parte fundamental de ese individuo, de ese ser humano que estamos haciendo en el laboratorio que es la escuela para convertirlo en un hombre, una mujer en capacidad de hacer cosas grandes por su país, por su sociedad, necesitan de un espacio incluso para la asociación, para la reunión, de juntarse con sus compañeros, que es una parte importante de la vida, esa parte de socializar. El hombre es eso, de no estar enclaustrado, de no estar encerrado ahí en un aula recibiendo clases a través de la televisión, a través de la radio, a través de una computadora. Creo que es una parte vital de esa etapa de ese ciudadano en formación. Es una etapa vital. Y el solo hecho de compartir, de asociarse, de ver el maestro, ver a otra persona que no es su papá, su mamá o el tutor que tiene, es una parte que no tiene precio. Usted no puede calcular lo que eso significa en la formación de la vida de ese ciudadano, del niño o de la niña. Pero es evidente que hay cuestiones que yo creo que no solo son necedad del ministerio, del gremio de los maestros, sino que son realidades. Una, y ellos lo ponen aquí hay una carta que la prensa cita, donde el gremio de los maestros están exponiendo al Ministerio de Educación las dificultades que se le presenta a ellos o las condiciones que ellos están poniendo para volver a las aulas. Unas tienen que ver con lo que hemos citado ahora, con la vacunación total de 100.000 maestros para que puedan ir sin riesgos mayores a las escuelas. Pero hay una que tiene que ver con eso, que Oscar citaba, que los colegios sí pueden quizás estar en condiciones de cumplir con la ventilación adecuada. Ellos dicen realizar las reparaciones para establecer en términos de ventilación, agua, tamaño de aula, hacer esto en función de lo que establece la Organización Mundial de la Salud y en función de lo que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que tiene una especie de manual sobre cómo debe comportarse la escuela y los centros superiores a partir de la nueva realidad. Lo que tiene que ver con específicamente realizar las reparaciones de miles de aulas, de escuelas, eso es un asunto muy complicado y que no es cierto que puede estar resuelto para el mes que viene, para el 7 de abril. ¿Saben lo que ha ocurrido? Bueno, producto del COVID, en el que todo el mundo se centró, nos centramos en el COVID, nos centramos en cuidarnos, nos centramos en establecer protocolos para que no se nos muera más gente de la que se ha muerto, para que no se contagie más de lo que se han contagiado, pero el gobierno todo estuvo concentrado en eso, el gobierno que se fue y el gobierno nuevo, y nos descuidamos, y eso es entendible, con la reparación de los centros públicos de educación donde deben ir los chicos y los jóvenes a recibir docencia. Hay escuelas que había que terminar, hay escuelas que había que reparar, eso se suspendió, de eso nos olvidamos, y es comprensible. Estábamos en otra cosa que lucía. Había otra prioridad. Habría otra prioridad, porque la vida es primero es la vida. Entonces, esto que están planteando, y es verdad lo que estoy diciendo, yo conozco esta situación, yo conozco de provincias que tienen cantidades de escuelas en deterioro avanzado, otras escuelas que debieron haberse concluido y que no se concluyeron, yo conozco esa realidad, y entonces habría, y no sé si el ministerio lo tiene, supongo que debe tenerlo, habría de hacerse un inventario para establecer los centros donde sí, los centros donde no. Eso hay que hacerlo. No creo que en un mes puedan reparar ni el 10% de la escuela que demanda reparación, pero es un asunto atendible y eso tiene que tratarse porque además esas escuelas hay que habilitarlas. Las vamos a usar, si no en lo que resta de año, para el año que viene. El gobierno... Es importante, discúlpame, muy puntualmente, Geo, es importante recordar, Dani, que el protocolo que establece el Ministerio de Educación, que lo dio a conocer el pasado viernes, entre otras cosas, tal vez porque fue viernes, a veces yo no entiendo la comunicación de este gobierno, una cosa tan importante de la cosa un viernes, para que se pierda el fin de semana, y no se discute y no se airee. Pero si lo hubiéramos discutido, hubiera sido el lunes, lo hubiéramos estado discutiendo, hubiéramos tenido fresco en la memoria, que entre las cosas que se establecen son grupos. No todo el mundo va junto al aula, es semipresencialidad. Y voluntario. Y voluntario. Además. Y hay un grupo, o sea, lo que quiero decir, en parte del programa es, hay un grupo que va lunes,
miércoles, en la mañana, otro grupo martes, jueves, en la mañana o en la tarde. O en la tarde. Entonces, ¿qué sucede con eso? No solamente se reduce la cantidad de, más bien, se reduce el espacio necesario para tú congregar las personas, aún con el distanciamiento. Por lo que tú pudieras, en un plantel, tal vez, que no está apto, no utilizarlo. Una parte que no está apta, no utilizarlo, utilizar la parte apta. O sea, digo, tiene que verse esto de un espectro mucho más amplio, entendiendo que no es que toda la presencialidad irá al aula el otro día. No. Y la exigencia Incluso, al plantel no Oscar, va a ser la normal. El protocolo, como lo explicó el ministro, puso un ejemplo al canto. Un aula con 20 estudiantes se va a dividir en 2 grupos de 10. Y uno van a ir lunes y miércoles y el otro va a ir martes y jueves. Así es semipresencialidad. Sí, y eso permitirá porque reitero que si hay lugares en los cuales incluso los planteles no están hábiles, todas las áreas, se pueden utilizar algunas sí y otras no. Adelante, Evelyn. Hay algunos colegios que están dando clases. Muchísimo. Están utilizando. Sí. Hay colegios de alto nivel Que nunca se han socioeconómico detenido. que están dando clases de bachillerato incluso y algunos preescolares y también hay salas de tarea. Hay una dinámica de docencia que se está viviendo en República Dominicana. Las autoridades quizás no están informadas oficialmente, pero es la realidad. Miren, hoy el gobierno... Muchísima gente, Omar, te lo digo porque conozco más de un caso. De gente, sobre todo gente que tenía preescolares, que eso no va a volver por ahora. Lo preescolar, la educación antes que la básica. Que maestras de preescolar, directores, dueños de esos colegios han habilitado sus casas y apartamentos para recibir 5 y 6 muchachos. Sala de tarea. Sí. Porque dime, Yo sé de eso. una pareja de esposos jóvenes, profesionales, ambos con empleos remunerados de 8 a 5, en el sector público o privado, Sí. que viven de su salario, comenzando su vida, pagando una hipoteca, pagando 2 préstamos de carro. ¿Con quién dejan un carajito? En la casa, voy a trabajar a las 8 de la mañana. No tienen. Tienen con quién dejar carajito de 2 o 3 años. ¿Con quién lo dejan? La muchacha que trabaja en la casa No doméstica, puede, porque ella llega a las 8, se va a las 7 y media y se va a las 3 de la y tarde. no tiene las capacidades. Tampoco. Entonces, ¿con quién lo dejan? O sea, la realidad. Y lo que Dani hablaba de la formación o el desarrollo psicomotor, de la interacción entre los estudiantes.